Buenas noches, sean ustedes bienvenidos al diario de Leuco. Mire, la realidad de este cuarto gobierno kirchnerista es patético. Tal vez la podemos ver aquí en esta carátula, ¿no? La implosión del cristinismo. Es que la imagen de Cristina lo resume a la perfección. Sola, aislada, triste, cuesta abajo en su rodada, absolutamente ausente de lo que ocurre en este gobierno mamarracho que fue parido por ella. La reina se fue al sur, se lavó las manos, silencio y lejanía de la implosión de su proyecto que lleva 20 años haciéndole daño a la Argentina. Ni siquiera posteó un tuit, no emitió ni un sonido gutural. La vicepresidenta huyó del fuego de la catástrofe electoral, pero de nada vale que corra porque el incendio va con ella, ¿no? Simultáneamente, el presidente decorativo de la nación se transformó en el hombre invisible. Alberto Fernández no existe, desertó y se transformó en un espantapájaros que solo tiene interés en su gira de despedida por el mundo junto a su querida Fabiola, que va a costar fortunas que el pueblo no está en condiciones de pagar. Deberíamos levantar la voz para que Alberto deje de dilapidar el dinero de todos y hacerle un juicio laboral por el abandono de tareas. El país sin Cristina y sin Alberto está en manos de un audaz e irresponsable como Sergio Massa. Acaba de decir anoche que no va a renunciar, que no va a soltar el timón de la tormenta, en medio de la tormenta. Lo decía así. Digo por esto de que están con que si la tormenta conviene quedarse en el ministerio mientras uno es candidato. Yo cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto. Así se queda hasta el 10 de diciembre. Yo, sí. Bueno, no suelta el timón en la tormenta. Mire, un amigo me dijo esta tarde, si Massa aseguró que no va a renunciar, bueno, seguro que más temprano que tarde renuncia, porque hace siempre lo contrario de lo que dice. Otro delirio fue cuando dijo que si renunciara Massa, le haría mucho daño a la estabilidad económica. Solamente una pregunta media chicanera. ¿De qué estabilidad habla Sergio Massa si eso no existe? Ahora, Massa es tan mentiroso que Macri, quien en su momento lo bautizó como ventajita, ¿se acuerda? Ayer dijo aquí en este canal que jamás le compraría un auto usado. Todas esas cosas, por suerte, Patricia Bullrich ya tiene muy claras, que hay que ir abriendo paulatinamente la economía, que hay que tener moneda, que hay que terminar con el déficit, que realmente los controles de precios no sirven y no va a terminar en un control de precios como este señor, que es imposible, no se le puede comprar un auto usado al señor Massa. Entonces dice una cosa y hace la contraria. Mire, es tan caradura Massa que llegó a decir que se queda para mantener la estabilidad. Como le dije, ¿qué estabilidad es la pregunta, no? De este descalabro de la inflación, el dólar y la pobreza, ¿esa es la estabilidad que quiere mantener? Se trata de un personaje nefasto que nunca tuvo palabra ni credibilidad, pero ahora mucho menos. Sobre todo después de prometer que no iba a hacer una devaluación, ahí está, y fue lo primero que hizo después de la paliza que recibió en las urnas. Ahí estamos viendo lo que pasó después de las elecciones, los títulos, ¿no es cierto? Sí, Cristina es la gran mariscal de la derrota porque ella eligió con su dedo a Alberto y ella decidió que Massa fuera su candidato a presidente. Los tres fracasaron en forma estruendosa. Por eso le digo yo, le llamo el Triángulo de las Bermudas, porque en esa geometría oceánica se hundieron los sueños de progreso de los argentinos. Llevaron a un peronismo sumiso y secuestrado a la peor elección de su historia. Mire, ahí estamos viendo la cantidad de votos, ¿no? Perdieron 5.700.000 votos, salieron terceros por primera vez en una elección nacional y fueron derrotados en muchas provincias, ciudades y pueblos donde manda la pobreza. Y le digo algo, tiene una gran fortaleza simbólica que los tres culpables del hecatombe del peronismo hayan perdido las elecciones en sus patrias chicas. Cristina perdió por primera vez en Santa Cruz, Alberto perdió como siempre en la ciudad de Buenos Aires y Sergio Massa perdió en Tigre. Es que no los quiere ni en el lugar donde nacieron políticamente. Es un papelón histórico del matrimonio que soñaba con igualar a Néstor y Cristina y se quedó sin nafta en la largada, ¿no?
Bueno, sin duda que el cristinismo en general y Sergio Massa en particular fueron los grandes derrotados del domingo. Y también hay que decirlo, Héctor Daer y el resto de la vergonzosa CGT de los negociados y de las patotas. Apoyaron a Massa en nombre del pueblo trabajador a cambio de 20.000 millones de pesos para las obras sociales. Y casi 8 de cada 10 argentinos no los votaron. Pregunta también chicanera, ¿a quién representan los de la central obrera masista kirchnerista? ¿Son eternos dirigentes millonarios con trabajadores pobres? ¿No deberían renunciar el triunvirato que conduce la CGT? ¿No deberían? Lo pregunto. Otra de sus mentiras fue decir de Massa que no era posible ser ministro y candidato. Bueno, y finalmente fue las dos cosas. Y finalmente se hundió en ambas responsabilidades. En ese barco también se ahogaron los gobernadores cobardes y los intendentes chupamedias. Guado de Pedro, el candidato de la generación diezmada, también perdió en su patria chica de Mercedes, como candidato a senador. Y le comento un pequeño datito de último momento. Parece que va a dejar de ser Guado de Pedro el jefe de campaña de Sergio Massa, porque prácticamente no hizo nada, no acusó peso en la balanza, no se sabe quién lo va a reemplazar a algunos, pero es muy probable que Malena Galmarini tenga algo que ver en eso. Mire, más del 70% de los argentinos, según los comicios, no quiere saber más nada con el cártel de los pingüinos millonarios. Sienten que el cristinismo está podrido y que despide un olor nauseabundo de fin de ciclo. Ojo, no es conveniente subestimar al peronismo y a su capacidad para resucitar y hacer daño, ¿no? Sería un grave error que Milei y Patricia Bullrich crean que el justicialismo se rindió y que ya está entregado. Ese cierre de ciclo recién podría llegar si Axel Kicillof perdiera la reelección en la provincia de Buenos Aires. Ahí me paro un segundo porque tenemos hoy como invitado a quien es el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Néstor Grindetti. Grindetti, muy buenas noches, y la primera pregunta tiene que ver con esto. ¿Usted se tiene confianza, se tiene fe? ¿Cómo va a ser la campaña para tratar de vencer en las elecciones a Axel Kicillof, que como todo el mundo sabe en la provincia no hay segunda vuelta y solo se gana con un voto, es suficiente? ¿Cómo piensa hacer, Grindetti? Buenas noches, Alfredo. Bueno, vamos a poner en blanco y negro cómo es la situación de la provincia en este momento, con el liderazgo de Patricia, con esa convicción, con ese coraje que ella muestra y que nos da la esperanza de que vamos a poder avanzar rápido, y además con equipo, fundamentalmente con equipo, Alfredo, con Maxi Abad, con Cristian Ritondo, con todo el equipo nuestro con el cual venimos trabajando, y poniendo en blanco y negro la situación de la provincia y nuestros planes, que son planes que tienen los pies sobre la tierra, son planes que se pueden realizar, no son un sueño de una noche de verano que uno expresa como una cosa muy linda, pero que después cuando tiene que explicar cómo lo hace, eso se empieza a complicar. Entonces, con liderazgo, con equipo y con planes muy razonables, nosotros vamos a poder sacar esta suerte de cueva que se arma o que pretende armar el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires para quedar agazapado, viendo que está complicado en todo el país. Intentan, como lo intentaron más de una vez, quedar agazapado en la provincia. Los vamos a sacar. Bueno, el gobernador Kicillof fue el único que salvó la ropa y se impuso en las urnas. Hay que recordar que ese distrito representa casi el 40% del padrón y, insisto, no tiene segunda vuelta. Fíjese la responsabilidad de Grindetti. Por lo tanto, se gana con un voto de diferencia. Es un desafío gigantesco que tiene la oposición, porque, como bien dice Grindetti, un triunfo de Kicillof alambraría la provincia, la convertiría en un aguantadero de la delincuencia kirchnerista y sería una suerte de conspirador permanente contra un gobierno nacional en el caso de que no fuera peronista. Ahí lo estamos viendo a Kicillof, increíble. Pierde tanta relación con la actualidad, con la realidad, que hizo un discurso el domingo de 40 minutos. Los propios compañeros lo miraban diciendo, dale, pará la mano, Axel, nos queremos ir a dormir. Eran las 12 de la noche y seguía hablando en un lenguaje universitario. Mire, si Kicillof pierde la provincia, ahí sí, sería la caída del telón de esta obra maestra del terror que inventaron Néstor y Cristina. Está en marcha
una reformulación de todo el sistema de partidos políticos en la Argentina. El peronismo podría atomizarse para que cada caudillo provincial defienda su quintita. Los gobernadores, de hecho, fueron muy astutos cuando olfatearon la derrota y cambiaron la fecha de las elecciones para no quedar pegado a esta debacle nacional. Ahí me paro un segundo porque le quiero preguntar a otro de nuestros invitados, al exdiputado Álvaro de la Madrid, que ha recorrido la provincia insistentemente y durante bastante tiempo. ¿Qué cree que van a hacer los intendentes? ¿Qué hicieron y qué van a hacer los intendentes respecto de esta elección? Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Coincido con lo que dice Néstor. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para ganar la provincia de Buenos Aires porque el futuro de la Argentina, salvar al país, depende fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires. Es conocido que algunos intendentes del oficialismo han tenido una actitud que se están reprochando entre ellos. El dato significativo es que Kicillof ha sacado más de 300.000 votos de diferencia con Massa. Claro. Es la misma diferencia que ha tenido Milei con su candidata a gobernadora, prácticamente. Yo creo, Alfredo, que después del domingo empezó una nueva elección, ¿sí? En la cual, a diferencia de lo que creen muchos analistas, Patricia Bullrich ha salido muy fortalecida y es quien garantiza el cambio real en la Argentina. Patricia, a poco de andar, de confrontar las propuestas, de debatir, cuando ya están los candidatos consumados, cuáles van a ser, va a quedar claro que es la única dirigente que puede organizar el cambio que necesita la Argentina y administrar la crisis, las tensiones, los obstáculos y las dificultades que vamos a tener que llevar adelante. Yo estoy convencido que tenemos mucho para crecer en Cava, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe y vamos a ganar las elecciones. Enseguida seguimos conversando con Néstor Grindetti, con Álvaro de la Madrid y por supuesto que tenemos columnas imperdibles tanto de Débora Plager como de Marina Calabró. Pero esta pregunta no es gratuita, ¿no? ¿Qué harán el 22 de octubre los intendentes, los gobernadores? ¿Habrán decidido extirpar a la cámpora del Partido Justicialista? ¿O algunos ya están pensando en ser partidos provinciales, generar nuevas agrupaciones? Porque el gran fracaso del relato chavista de Cristina fue económico, igual que en Venezuela, que en Cuba o en Nicaragua. Son las tiranías que ellos tanto admiran, ¿no? Pero también están perdiendo la batalla cultural, creo que por primera vez, porque han potenciado la simpatía hacia los delincuentes, hacia la vagancia, sin valorar el mérito, la inversión, el respeto por la ley, por la división de poderes y por la honradez. Cristina, furiosa, seguramente usted se acuerda, en su momento dijo que la casta no tenía miedo, pero bueno, ahora salió del escenario y se borró. ¿Tenía miedo o no tenía miedo, Cristina? Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? Bueno, ¿qué venís a joder, Cristina, en plena actuación? Pero bueno, no tendrá miedo, pero se borró, se fue al sur, no dio la cara, insisto, no escribió ni siquiera un tuit. La implosión del relato de Cristina la encuentra con la guardia baja, así como la mostramos en la carátula, casi resignada a los acontecimientos que la van atropellando, ¿no? Cristina está observando aterrada el derrumbe del viejo modelo cleptocrático y autoritario. Y sobre esas ruinas habrá que construir un país de esperanza, de libertad y de progreso. El tiempo dirá. Le doy mi palabra y le dejo unas palabras nada menos que de Winston Churchill. El que se humilla para evitar